Rusia, Revda, región de Sverdlovsk. 6 de enero de 2020. Un taxi llega a un edificio de departamentos en la calle Tsvetnikov. El hombre que sale del edificio luce desaliñado, como si no hubiera dormido, y huele a alcohol, pero eso no sorprende al conductor. Las celebraciones de Año Nuevo están en apogeo. Actualmente hay muchos pasajeros así. El hombre lleva en las manos una bolsa negra y pesada que mete en la cajuela. El conductor le pregunta a dónde va. El hombre contesta: a los garajes. Cooperativa Chasovskoy 2. El coche arranca. Las calles están vacías y el taxi llega rápido a la cooperativa. Detrás de los garajes también está vacío y hay nieve profunda e intacta. El hombre paga y va por su equipaje, al maletero. El conductor nota de reojo que la gran bolsa negra parece pesada y mantiene bien su forma. Claramente hay algo duro dentro de ella. Cuando el auto desaparece de la vista, el hombre toma la manija de la bolsa y se cuelga la correa al hombro. La bolsa realmente es pesada y fría. El hombre se hunde casi hasta la rodilla en la nieve detrás de los garajes, pero sigue hacia la carretera y el río por los terrenos baldíos. Después de 100 pasos, se detiene, pone la bolsa sobre la nieve, se pone los guantes y abre el candado. A la luz se ven trozos de carne amarillo-roja, un cadáver desmembrado. El hombre saca un pie amputado y lo entierra más profundo en la nieve. ¿Listo? Él mira a su alrededor, no hay nadie, y sigue adelante, deteniéndose de vez en cuando para sacar de la bolsa más partes del cuerpo y órganos y dejarlos. Se llama Andrei Ivanov y tiene 53 años. En la bolsa negra al hombro lleva el cadáver de su madre en pedazos. Estuvo cortando a su mamá en pedazos toda la noche. Andrei Ivanov nació en 1967 en Ucrania y era el menor de 2 hijos en la familia. No se sabe nada de sus padres ni de su infancia. No era cercano a su hermana mayor Svetlana. Ivanov no estuvo casado y tampoco tuvo hijos. Hasta 2019 él vivía y trabajaba principalmente en Ucrania. Su hermana y su madre Anastasia, nombre cambiado, vivían en Revda, región de Sverdlovsk. A mediados de 2019 Ivanov dejó Ucrania y llegó a Revda por alguna razón. Se instaló en la calle Tsvetnikov, en el departamento de su tía, donde en ese momento ya vivía su madre. A partir de ese momento comienza la cadena de eventos que llevó a la tragedia. Tatiana Mikheeva, hermana de Anastasia Ivanova, nombre también cambiado, tampoco parecía oponerse a que una pariente viviera con ella. Las dos mujeres siempre encontraban de qué hablar y rara vez tenían conflictos. Con la llegada de Andrei, de 52 años, la situación cambió rápidamente. Además de las 2 mujeres mayores, ahora en el departamento vivía también un hombre adulto, al que había que alimentar, que usaba agua y electricidad y que no pagaba ni un centavo por ello. Tatiana, aunque ya podía jubilarse, seguía trabajando y aceptó mantener a su sobrino, pero solo por un tiempo. Andrei Ivanov sabía que debía buscar trabajo urgentemente. En las primeras semanas, Ivanov se fue adaptando, visitaba a su hermana, conocía la ciudad y se iba instalando. Por las noches, revisaba anuncios de trabajo en Internet y seguía el cintillo del canal local. No había vacantes adecuadas. Al principio Ivanov no se preocupaba. Aún así, con el tiempo, él seguía dependiendo económicamente de su madre y su tía. Anastasia, que al inicio estaba en silencio y esperaba, un día le expresó a su hijo su descontento. «Prometiste conseguir trabajo. Entiendo, es fácil vivir bien cuando alguien más te alimenta y te cuida, pero ponte las pilas», le dijo ella sin rodeos. Ivanov contestó de mala manera. Su madre le replicó: «Entonces pelearon por primera vez». Esas peleas se hicieron casi diarias. Tatiana Mikheeva trabajaba hasta tarde y casi siempre llegaba a casa cuando su hermana dormía, pero los fines de semana también participaba en esas peleas.
Ambas mujeres pronto comenzaron a llamar a Andrei Ivanov un mantenido y parásito. Cada día crecía más la irritación en su interior. «Busca trabajo, holgazán», decía su madre, pero ¿acaso no lo estaba buscando? Solo que ya tenía más de 50 años y en realidad nadie lo esperaba en ningún lado. Había otros candidatos rusos, más jóvenes y experimentados a su alrededor. Ivanov encontró algunas vacantes como cargador, obrero o pintor en un par de ocasiones. Pero no quería, según él, matarse por una miseria. Su madre no dejaba de insistir. Ivanov empezó a salir de casa casi todos los días. Regresaba molesto y a veces algo borracho y se iba directo a su cuarto. Otra vez llegó medio borracho a casa tras pasar el día vagando. ¿Hasta cuándo seguirá así? La mamá se molestó al olerlo. Al anochecer, Ivanov salía de su cuarto, preparaba pelmeni y comía en silencio en la mesa. No tenía nada que responderle a sus reproches. No podía azotar la puerta e irse a vivir a otro lado. A veces, Ivanov se levantaba, tomaba su plato y se iba a su cuarto. Cerraba la puerta, se acostaba y trataba de dormir rápido para no oír las voces incisivas de su madre y su tía. Comer rico, sí, pero él no aportó nada para los pelmeni, decía su madre. Se acostumbró a vivir a nuestras costillas, bien que se acomodó, apoyaba la tía. Siempre ha sido así de irresponsable, continuaba la madre. Ninguna mujer querrá vivir con él, con ese carácter. Ivanov rechinaba los dientes, se volteaba hacia la pared y se cubría la cabeza con la almohada. Para finales de 2019, Andrei Ivanov seguía soportando los abusos de su madre y de la hermana de ella. Las peleas eran diarias. Ni su madre, su tía, ni él se contenían al hablar. Svetlana, la hermana, sabía de la situación y Andrei casi no respondía cuando veía su nombre en el teléfono. Ella no le diría nada nuevo, todo eso ya lo sabía él mismo. Un sentimiento constante de injusticia lo carcomía por dentro, y ahora se le sumó otro, aún más amargo, la conciencia de que nadie lo necesitaba, de que era una carga, un peso muerto, incluso para su propia madre. No tenía amigos, todavía no se había inventado ChatGPT. Hablar, contar lo que le dolía era imposible, a nadie. Svetlana siempre apoyaba a su madre e Ivanov lo sabía. Si él perdía el control y se iba, ella no lo recibiría nunca. Ella ya tenía familia y vida propias, sin espacio para él. Ivanov no tenía familia ni vida propia. Cada vez más seguido, él se sentía acorralado. Las voces de su madre y su tía sonaban incluso en sus sueños, no lo dejaban en paz. Parásito. ¡Mantenido! ¡Gorrón! Ya lo llamaban de todas las formas. Al terminar el año, Ivanov, renovado, buscó trabajo de nuevo. Pero aún no tenía suerte. Llegó el 31 de diciembre de 2019. Para celebrar el año nuevo, su madre y tía se fueron a casa de Svetlana, e Ivanov pasó la noche solo frente al televisor con una botella de vodka y pelmeni. Cambiaba de canal con el control remoto, pasando de un canal a otro. En todos lados todo era brillante y alegre. Tintineaban las copas, corría el champán y sonaba la música. En la pantalla se veían rostros sonrientes y relajados. Ivanov sintió que le faltaba el aire. Salió al balcón, encendió un cigarro y observó la ciudad de noche. En algún lugar, su madre, tía y hermana seguramente también tomaban champán, comían ensalada Olivier y se felicitaban por el año nuevo. Ivanov se sentía asqueado, estaba lleno de rabia. Quería patear, romper o destrozar algo. Esa noche tomó una botella de vodka solo y durmió casi hasta la noche del día siguiente. Su madre y su tía no lo molestaron. Durante los siguientes 4 días, el ánimo de Ivanov solo empeoró. Se sentaba en su cuarto, fumaba y respondía de mala manera cuando su madre o su tía se asomaban y le preguntaban si iba a comer o cenar.
La noche del 4 de enero, Ivanov salió de su cuarto a la cocina y casi de inmediato empezó otra pelea. Los tres que discutieron, como siempre, no midieron sus palabras. Ivanov se fue a su cuarto y azotó la puerta. Todo en él volvía a hervir y las voces de su madre y su tía, que le llegaban a través de la delgada puerta, no le ayudaban en nada a calmarse. La madre se desahogó. Nunca había visto a alguien así. En mi vejez cayó sobre mí. No hay forma de salvarse de él. Ivanov iba de un lado a otro en la habitación, deseando romper o destruir algo solo para que su madre se callara. Quizá ya pensó en la idea en ese momento, pero la decisión llegó después. El 5 de enero por la mañana, la tía fue a trabajar e Ivanov se quedó en casa con su madre. Pasó la mañana en su cuarto y luego se sentó frente al televisor. Su madre preparó la comida y lo llamó. Ivanov salió. En la estufa de gas había una olla con borscht. Se sirvió un poco de sopa en un plato y puso un pedazo de carne cocida. Su madre ya había lavado los platos e Ivanov esperaba que se fuera y lo dejara en paz. Se inclinó y comió en silencio. Poco después, su madre necesitó sacar algo del estante sobre la puerta de la cocina en el pasillo. La mujer trajo una escalera y, quejándose, subió. Ivanov masticaba melancólicamente mirando a su madre, pero no intervenía. Anastasia sintió su mirada. Al menos podrías ofrecerle ayuda a tu madre. ¿Tomaste ese pedazo de carne de la olla? ¿Tú lo ganaste? ¿Cuándo buscarás trabajo? Ella volvió a empezar. Ivanov no se enojó esta vez, al contrario. Todo en él parecía congelado. Se levantó en silencio y tomó a su madre del tobillo. Tal vez la mujer alcanzó a entender algo, tal vez intentó agarrarse de algo, pero las fuerzas no eran iguales. Ivanov jaló, la madre salió volando de la escalera, se golpeó con la esquina del armario, contra la pared, con el escalón y cayó al suelo. De la herida en la cabeza salió sangre y la pierna quedó en un ángulo antinatural. La mujer seguía viva, gemía en el suelo e intentaba hablar. Ivanov se abrió paso junto a la escalera. En silencio trajo una almohada de su habitación. Su madre agitaba los brazos y las piernas y gemía cada vez más fuerte. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo ahora mismo. Ivanov se sentó a su lado y sin vacilar presionó la almohada contra el rostro de la mujer. Tuvo que sostenerla, pero poco tiempo. Anastasia apenas resistió. Ivanov estuvo sorprendentemente tranquilo todo el tiempo. Sus manos no temblaban y ni siquiera se le aceleraba el corazón. Finalmente, su madre se calmó. Ivanov quitó la almohada y miró el rostro distorsionado por la falta de aire. Definitivamente no respira. ¿Murió? Una oleada de sombría satisfacción lo hizo temblar. Debía deshacerse del cuerpo antes de que volviera su tía. Ella debía llegar tarde del trabajo, así que todavía tenía tiempo. Pero Ivanov no se imaginaba cómo sacar el cuerpo de la casa sin llamar la atención. Él no tenía coche. El cadáver no pesaba tanto, pero algún vecino podría notar a una persona sacando del edificio un objeto de forma sospechosa, y entonces a Ivanov le iría muy mal. Necesitaba un plan y más tiempo. Ivanov decidió, lo pensaré mañana. Por ahora, llevó el cuerpo de su madre al sofá y la cubrió automáticamente con una manta. Que la tía, cuando regrese, piense que su hermana está dormida. No querrá despertarla tan tarde. Por la mañana, cuando Tatiana se vaya al trabajo, él pensará en algo. Ya se estaba gestando una idea en su cabeza. El día de Ivanov transcurrió tranquilo. Guardó la escalera y lavó meticulosamente el piso de la cocina y del pasillo. Si acaso, podía decir que lo hizo su madre. Luego, cuando tuvo hambre, sacó otro trozo de carne de la olla con borscht y lo comió con apetito. Fue a la sala, donde su madre muerta yacía en el sofá cubierta con una cobija, y se sentó en el sillón junto a ella. Prendió la tele y vio una serie. Apenas miraba a su madre. No quería tocar el cuerpo para saber si ya estaba frío. Al volver del trabajo, la tía encontró a Ivanov en su cuarto. Ahora le temblaban las manos y la cabeza le daba vueltas de los nervios.
¿Y si la tía despierta a su madre? Aún peor sería si ella presta atención, entonces notará lo silencioso que está el cuarto, y si se fija bien, verá que la hermana que está acostada en el sofá y parece dormida, en realidad no está respirando en absoluto. Ivanov se quedó inmóvil. Se le ocurrió la idea de deshacerse de la tía, agarrarla del cuello o tal vez apuñalarla con el cuchillo con el que hacía apenas un par de horas había estado cortando carne. Pero no sabía cómo deshacerse de dos cadáveres a la vez después. No, tenía que actuar con cuidado. Primero la madre. El turno de la tía llegará después. Tatiana comió y enseguida se durmió. Tenía que salir al trabajo a las 6 de la mañana. La casa se quedó completamente en silencio. Ivanov apagó la luz, pero permaneció mucho tiempo en la oscuridad. A veces le parecía escuchar pasos y respiración de alguien en el pasillo. Se levantaba de un salto. ¿Será posible que la tía se haya despertado? ¿Y si sospecha algo? Pero, al parecer, simplemente le estaban fallando los nervios. La tía dormía y los muertos no caminan por la casa, ni de noche. Esa noche Ivanov no durmió bien. Solo cuando la tía se fue, él pudo por fin dormir un par de horas, aunque fuera solo un poco antes de un día difícil. Y realmente le esperaba un día difícil. Ivanov sacó del trastero una bolsa en la que la tía guardaba ropa vieja y vació su contenido. El plan era sencillo. Si sacar el cadáver sin llamar la atención es imposible, entonces también tendré que sacarlo por partes. Mi tía tenía una cuchilla para picar carne. También apareció de algún lado una sierra o un serrucho. Ivanov despejó el baño y llevó el cuerpo de su madre ahí. Estaba frío y sin vida. Ivanov miró por última vez el rostro de la mujer que lo dio a luz y se puso manos a la obra. Estuvo ocupado por horas. Tras dividir el cuerpo, colocó las extremidades y órganos en una bolsa. La cabeza también entró ahí. Al subir el cierre, Ivanov sintió que estaba cansado. Le temblaban las manos. La noche anterior, sin dormir, se hacía notar. Decidió: mañana me desharé del cuerpo y le mentiré a mi tía. Ivanov llevó la pesada bolsa al balcón y la empujó a la esquina. La tía casi no salía al balcón en invierno, y si lo hacía, él actuaría según la situación. Luego Ivanov limpió bien el baño, el piso del pasillo, preparó la cena y se sentó frente al televisor, ahora ya en el sofá. Cambiando de canal, se detuvo en una telenovela, pero apenas notaba lo que ocurría en pantalla. En la cabeza le daba vueltas la idea de a dónde llevar el cuerpo. ¿Qué decirle a la tía? Un bosque, basurero fuera de la ciudad o terreno baldío serían ideales. Ivanov recordó pronto la cooperativa de garajes Chasovskoy 2. La cooperativa estaba lejos de la casa con un terreno baldío detrás. Cerca de ahí corría el río Chasovaya. Ivanov decidió esparcir los restos ahí. La nieve detrás de los garajes es tan profunda que ocultará las huellas enseguida. En primavera, cuando el cuerpo aparezca con el deshielo, ya no se podrá probar nada. Cuando la tía regresó a casa ya tarde, Ivanov tuvo que improvisar. Sin saber qué hacer, dijo que a su madre le dio un mal y la llevaron al hospital. La mujer se alarmó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿A qué hospital la llevaron? ¿En qué sala la internaron? Ivanov se encogió de hombros. Le dio algo del corazón, se puso mal. No sé a qué hospital la llevaron. Mañana llamaré para averiguarlo. Era tarde, lo que le ayudó. La tía llamó a su hermana. El teléfono estaba apagado. Seguramente ya está dormida. Lo notó Ivanov, sentado en el sofá y mirando sus manos. No sabía qué haría si su tía no le creía. La mujer estaba cansada tras el trabajo y debía levantarse temprano al día siguiente. Decidió llamar ella misma a su hermana al día siguiente. Tras asentirle a Ivanov, la tía se fue al dormitorio. La luz se apagó pronto. Ivanov soltó el aire. Obtuvo un pequeño aplazamiento que debía usar con inteligencia. A pesar de todo, el criminal entendía que esto en realidad era solo un aplazamiento. Si la tía no logra comunicarse pronto con su madre, él entrará en pánico.
Svetlana estará involucrada y no se calmará hasta saber la verdad. Ivanov aún no estaba listo para hablar ni con su hermana ni con la policía, así que tendría que deshacerse también de la pariente inquieta. La idea era clara y parecía bastante lógica. La madre ya se había callado y ahora también lo haría la tía. Ivanov incluso se permitió soñar con lo bien que viviría solo, en un departamento vacío, donde nadie lo llamara irresponsable ni le exigiera nada. Esa noche, agotado física y moralmente, durmió profundamente. El 7 de enero de 2020, Andrei Ivanov se despertó cerca del mediodía. La tía no había llamado. Aún había tiempo antes de su regreso. Ivanov salió de nuevo al balcón. Las partes del cuerpo de su madre en la bolsa se congelaron y endurecieron como ladrillos. Para entonces, Ivanov ya no veía el cuerpo como el de su madre, sino como una evidencia que debía eliminar. No sintió ningún remordimiento. Al contrario, solo tenía un pensamiento en la cabeza: sacar el cadáver del departamento lo antes posible y ocultar los rastros. Ivanov pidió un taxi y salió del edificio tratando de parecer relajado. Puso la bolsa en la cajuela. Al bajar del coche cerca de la cooperativa, despidió el taxi y caminó por el baldío. Detrás de los garajes había nieve profunda. Ivanov miró alrededor. Nadie cerca. Abrió la bolsa y caminó por la nieve. No de cualquier manera, sino con inteligencia, dispersando y enterrando los restos más profundo en la nieve. Intentaba alejar las partes del cuerpo entre sí para que un trozo de carne no llevara a otro. No dejaba rastros de sangre. Como se supo después, esparció los restos en un radio de medio kilómetro desde el punto inicial. Después de terminar lo que vino a hacer, Ivanov regresó a los garajes y pidió un taxi. Se sentía agotado, como después de un día de trabajo pesado. Ayer aún había dinero en la cartera de su madre, e Ivanov corrió a la tienda. Compró una botella de vodka y algo de botana. Cuando la tía regresó, él fingió estar borracho y dormido para evitar preguntas, pero ya no podía demorarse más. Mañana la tía trabajaba, pero el 9 de enero Tatiana tenía libre. Eso era bueno y malo. ¿Día libre? Entonces no la extrañarán en el trabajo. Pero al mismo tiempo, eso significaba que la tía estaría en casa todo el día, le sacaría detalles y seguramente lo atraparía en una mentira. Había que actuar. El 8 de enero Ivanov estuvo en casa todo el día. No salió a ningún lado, se estuvo preparando. El criminal se hizo pasar por un extraño. Antes de que su tía volviera, usó máscara y guantes. Pensó en deshacerse de la mujer con un cuchillo, pero Ivanov tenía miedo de que hubiera mucha sangre, así que decidió estrangular a su pariente. No tenía remordimientos ni dudas. Cuando la tía llegó, él la esperaba escondido en la habitación. La mujer se quitó los zapatos, fue a la sala y entonces Ivanov se abalanzó sobre ella con una manta. Tiró a la tía al suelo, la envolvió en la manta para inmovilizarla y cubrió su rostro con una almohada. Tatiana fue sorprendentemente fuerte. Ella se resistía, se volteaba, no le permitía presionar la almohada contra su rostro y no pensaba rendirse. Ivanov gruñía: «Te voy a matar», pero no podía cumplirlo. Al final, agotado y respirando con dificultad, se apoyó en el sofá. Se quitó la máscara porque era difícil respirar. Nada estaba saliendo según lo planeado. La tía estaba tirada en el suelo. Como pudo, logró quitarse la almohada de la cara y ahora la mujer jadeaba, tratando de recuperar el aliento y volver en sí. Ivanov entendía. Lo primero que haría después de recuperarse sería llamar a la policía o a Svetlana y entonces estaría perdido. El hombre se levantó trabajosamente. Aún sin entender del todo lo que iba a hacer, fue a su habitación. Regresó con una botella de vodka empezada. No la terminó desde ayer, pero Ivanov no pensaba beber. El vodka era para otra cosa. La tía se movía y recuperaba el sentido. Ivanov se sentó junto a ella y acercó la botella a sus labios. «Bebe».
La mujer intentó apartar la cara, así que él le tapó la nariz. A los pocos segundos, la tía abrió la boca para respirar y él simplemente le vertió el vodka en la garganta. Ivanov repitió el procedimiento cuando ella tosió, y así varias veces hasta que se emborrachó y se quedó dormida. El criminal se acercó varias veces durante el día a la mujer que estaba en el suelo. Le presionaba la cara con una almohada hasta que la tía empezaba a asfixiarse de verdad, luego la soltaba. Se iba, dándole un respiro y esperanza, y luego regresaba con una botella para verterle alcohol en la garganta a la víctima. Parecía que ni él mismo entendía lo que quería, si quitarle la vida a Tatiana o simplemente torturarla para que aprendiera la lección y dejara de hacerle reproches y preguntas. Tatiana ni siquiera entendía por qué merecía un castigo tan cruel. La mujer ignoraba que el cuerpo de su hermana llevaba un par de días descuartizado en la nieve tras los garajes. Y la persona que le quitó la vida ahora está en la misma habitación que ella. La tortura duró más de un día, con pausas cuando Ivanov se cansaba. Finalmente la mujer decidió fingirse muerta. Ella se aflojó y parecía no respirar. Cuando Ivanov le puso la almohada en la cara, no se resistió. Ivanov no revisó el pulso, o tal vez lo revisó, pero no como se debe. De cualquier manera, su Tatiana muerta lo convenció. Poco después, por alguna razón salió del departamento, dejando a la víctima que creía muerta en el suelo. Fue una oportunidad de salvarse, y la mujer la aprovechó. Como pudo, vistiéndose y calzándose con dificultad, borracha y apenas en pie por el dolor y estrés, Tatiana salió de la casa. Poco después, ya estaba tocando el timbre del departamento donde vivía Svetlana. Cuando su sobrina abrió la puerta, no lo creía, pero tras oír la historia de su tía, llamó a la policía. Era 10 de enero de 2020. A los policías que llegaron, Tatiana Mijeyeva les contó que su sobrino la atacó sin razón aparente y que claramente intentó quitarle la vida. Ella recordaba que Ivanov gritaba amenazas. Mientras la mujer hablaba con los policías, Svetlana intentaba sin éxito comunicarse con su madre, quien supuestamente todavía estaba en algún hospital. El número no contestaba, el abonado no estaba disponible. ¿Acaso su hermano mintió? A la mujer le incomodó la idea de lo que realmente pudo haber pasado. El 11 de enero Svetlana presentó una denuncia por la desaparición de su madre. Los agentes se dirigieron de inmediato al domicilio de la desaparecida. Aún se desconoce por qué no llegaron antes a la calle Tsvetnikov tras oír la historia de Tatiana Mijeyeva, ya que no hay información al respecto. Hay dos versiones sobre lo que ocurrió después ese día. Según la primera versión, Andrei Ivanov estaba en casa y los agentes lograron hablar con él. Él explicó que a su madre se la llevaron en una ambulancia al hospital, pero no sabe a cuál, es decir, repitió lo que antes le había dicho a su tía. No dio más información a la investigación. Se desconoce si fue interrogado en relación con el ataque a Tatiana Mijeyeva. Según otra versión, más lógica, cuando llamaron a la puerta del departamento en la calle Tsvetnikov, nadie les abrió como esperaban. Ivanov descubrió que la tía estaba viva y había logrado escapar, así que él mismo abandonó el departamento. Él sabía que había cometido un gran error y que ninguna mentira lo salvaría. Con el dinero que halló en el departamento, compró un boleto a Ekaterimburgo y rentó una habitación en un hotel. ¿Qué hacer después? El criminal no lo sabía, pero buscaba ganar tiempo. El 15 de enero, a pesar de que el cuerpo de Anastasia Ivanova no había sido encontrado, la unidad de investigación de Revda abrió un caso penal por indicios de privación intencional de la vida, artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa. Ivanova desapareció de repente, sin intención de irse ni razones para ocultar su paradero a su familia. La hermana dijo que podría estar en el hospital. También revisaron eso, pero en ningún hospital de la ciudad había una paciente llamada Anastasia Ivanova.
Eso dejaba solo una opción, un crimen. Teniendo en cuenta las circunstancias ya conocidas, el principal y único sospechoso en el caso de la muerte de Anastasia Ivanova fue su hijo, ese mismo que por razones aún desconocidas maltrataba a su tía. Andrei Ivanov fue puesto en búsqueda y captura. La situación era difícil. Él, ciudadano de Ucrania, no figuraba en las bases locales. La investigación de Revda resultó ser excelente. A Ivanov lo detuvieron unos días después en el mismo hotel en Ekaterimburgo. Estaba deprimido y no resistió al arresto, y ya en el primer interrogatorio admitió su culpa, declarando que le quitó la vida a su madre por antipatía personal. Durante la reconstrucción, Ivanov indicó dónde dispersó las partes del cuerpo de su madre. Las estuvieron recogiendo durante varios días con la ayuda de un perro de búsqueda especialmente entrenado del Centro de Servicio Canino del Departamento de Policía Regional. No recogieron todo, pero determinaron la causa de muerte. Se descubrió que Ivanov desmembró el cadáver después de la muerte para ocultar las huellas del crimen y no con el propósito de profanar el cuerpo. Esta circunstancia influyó en la calificación de lo sucedido. Durante la investigación, Andrei Ivanov fue sometido a una evaluación psiquiátrica forense en internamiento. Los psiquiatras lo consideraron mentalmente sano y imputable. Esto significaba que en el momento de cometer el delito, él podía ser consciente de sus acciones y controlarlas. No se trataba de un estado pasional. Ivanov actuó de manera fría y calculadora. Al delincuente también se le formuló un segundo cargo por amenazar de muerte a su tía, conforme a la parte primera del artículo 119 del Código Penal de la Federación Rusa. La investigación determinó que Ivanov no atentó directamente contra la vida de su tía, solo la amenazó y no llevó a cabo sus intenciones deliberadamente. Ambos casos penales se unificaron en uno. Ivanov colaboró activamente con la investigación y ayudó a establecer las circunstancias del delito. No demoraron el caso, y ya en octubre de 2020 el tribunal de la ciudad de Revda dictó sentencia contra Andrei Ivanov, de 53 años, pero antes de pasar a eso, intentemos analizar la personalidad de Ivanov. Él es un ejemplo típico de un hombre con una personalidad deformada, desarrollada en condiciones de frustración crónica, aislamiento, fracaso social y dependencia emocional de la figura parental. Su retrato se puede describir a través de varios rasgos estables de sus patrones de conducta. En primer lugar, inmadurez emocional y una postura dependiente. Ivanov pasó toda su vida como un niño junto a su madre, sin formar familia ni tener trabajo estable. Seguía dependiendo de sus seres cercanos, sobre todo de su madre. Los fracasos en el nuevo lugar en Revda intensificaron bruscamente el sentimiento de su propia incompetencia, la cual no pudo procesar de manera constructiva. En segundo lugar, autoestima baja y ego frágil. Siento vergüenza y humillación, no me aceptan y creen que soy una carga. La combinación de la falta de apoyo y la crítica externa llevó a la acumulación de un afecto tóxico. Agresión, desesperación y rechazo. En tercer lugar, mayor rigidez y un repertorio conductual limitado. Ivanov no se adaptó a las nuevas condiciones, consiguió un trabajo poco prestigioso y se aisló. Sus acciones se volvieron cíclicas y rutinarias, pelmeni, televisión, vodka. Y salir de lo habitual, por ejemplo, incluso un cambio de residencia, llevaba a un agravamiento del conflicto interno. En cuarto lugar, poco control de impulsos y agresión reprimida. Él no mostraba su enojo, lo guardaba y tras meses explotaba violentamente. Al principio, en un contexto de frialdad y desapego, y luego con elementos de un juego sádico y maltratos hacia su tía. En quinto lugar, un rasgo de tipo psicopático, falta de empatía al actuar. Ivanov demuestra una frialdad asombrosa tanto al quitarle la vida a su madre como al desmembrar su cadáver. Actúa metódicamente sin mostrar remordimiento.
Esto muestra una congelación emocional interna y posible disociación, lo que le permitió actuar con mínimos remordimientos. Sexto, el arrepentimiento tardío. Tras ser arrestado, se mostró arrepentido, aceptó su culpa y pidió perdón. Esto puede indicar un regreso al contacto emocional tras una ruptura en personas con perfil depresivo dependiente, o bien un comportamiento estratégico en el tribunal. Los posibles diagnósticos, no oficiales por supuesto, y solo probables, pero según la estructura de su comportamiento, son, en primer lugar, un trastorno de personalidad del espectro dependiente y evitativo depresivo, una larga incapacidad social, evasión de la responsabilidad, pasividad y miedo a la soledad. Combinado con un estallido repentino de violencia, indica una forma patológica de dependencia que ha perdido sus rasgos adaptativos. Trastorno de adaptación con reacción depresiva prolongada. Se encontró en una situación estresante, mudanza, desempleo, a la que no pudo reaccionar adecuadamente y cayó en una depresión persistente, con una marcada irritabilidad, fantasías agresivas y al mismo tiempo pensamientos sobre suicidarse, además de fantasías proyectadas hacia afuera, hacia su madre. En tercer lugar, es posible que haya un rasgo de distimia o depresión crónica latente. Vivía en un estado gris de agotamiento emocional, donde ira, tristeza, impotencia y cansancio se alternaban sin salida. En cuarto lugar, rasgos sádicos como patrón de comportamiento, no diagnóstico. Su trato con su tía muestra crueldad, poder y humillaciones reflejando su propia debilidad. La llevaba al pánico, le daba vodka, la estrangulaba y no la soltaba, como si jugara con la vida. Esto ya no es solo una manera de callar, sino una perversión del poder y el control. De esta manera, Andrei Ivanov, una persona con desadaptación social, con frustración crónica acumulada y agresión reactiva reprimida hasta el momento de estallar. Sus crímenes no son impulsivos ni espontáneos, sino fruto de una prolongada ruptura interna y una indefensión aprendida que acabó en destrucción interna y externa. El tribunal le dio 9 años y 2 meses en una colonia de régimen estricto. Por delitos similares se prevén hasta 15 años. El tribunal no halló agravantes. Svetlana no pidió un castigo severo para su hermano. Ivanov no tenía antecedentes penales y además el tribunal consideró como circunstancia atenuante su confesión voluntaria. En su última palabra, Andrei Ivanov pidió perdón a su hermana y tía, aún así se arrepentía de lo que hizo. Sin embargo, la sentencia le pareció demasiado severa y trató de apelar, pero la instancia de apelación dejó la sentencia sin cambios. El delincuente fue enviado a la penitenciaría. En marzo de 2025, Andrei Ivanov pidió al tribunal reducir su condena. Sin embargo, la administración del centro penitenciario y el fiscal se opusieron. Resultó que en la colonia penal el condenado trabaja como ayudante general y a menudo no cumple con sus responsabilidades de manera adecuada. Teniendo en cuenta esto, el tribunal del distrito de Tagil-Strovsky de Nizhny Tagil rechazó la solicitud de Ivanov.